Buenas tardes, profesor. Voy a presentar lo que fue la evaluación pasada, que no pude ir a darla y está pendiente, en la cual tuvimos que crear un formulario en Google. Lo creamos en base a una encuesta de satisfacción al cliente que era de una empresa, lo formulamos como de una empresa X. Y realizamos las siguientes preguntas. Fueron 7 preguntas. Tratamos de utilizar diferentes tipos de preguntas, algunas preguntas tipo matriz, dicotómica, de opción múltiple y así. La primera pregunta fue: ¿qué tan satisfecho está usted con la atención brindada por nuestra empresa? En este caso pusimos como opción muy satisfecho, algo satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, algo insatisfecho y muy insatisfecho. Después la otra pregunta: ¿cómo valora la calidad de nuestros productos? Esto lo hicimos como tipo con una escala de 1 a 5, donde 1 era mala calidad, totalmente mala calidad, y 5 buena calidad. ¿Y qué tan probable es que recomiende nuestros productos o servicios? Muy probable, probable, poco probable, nada probable. En estas opciones, en estas preguntas teníamos que escoger solamente una opción. ¿Cómo calificaría los siguientes servicios de nuestra empresa? Aquí tratamos de realizamos esta pregunta. Aquí esta pregunta es como de tipo matriz, donde tenemos la posibilidad de evaluar más de un servicio o producto en una sola pregunta. Por ejemplo, los descuentos y promociones, el sitio web y documentación, rapidez de envío, todas esas cosas. Podíamos evaluarla en esta pregunta: muy satisfecho, insatisfecho, neutro, satisfecho o muy satisfecho. Después, ¿cómo clasificaría la comprensión de la empresa hacia las necesidades de los clientes? Muy por debajo del promedio, por debajo del promedio, promedio o por encima del promedio, o muy por encima del promedio. Y si ha adquirido algún producto a través de nuestro sitio web. Esta pregunta es como de tipo dicotómica, de sí o no. Y creamos el Excel con las respuestas. Que el Excel se generaba desde el mismo formulario de Google. Daba la opción para ir guardando las respuestas en un Excel y así después utilizar ese Excel. Este Excel se creaba, digamos, como de la misma web. Se abría como un enlace y nosotros respondimos esta encuesta, digamos, como 5 veces para ver cómo se iba guardando la respuesta y después crear los gráficos en el Power BI y ir probando a ver cómo se iban actualizando los gráficos y los datos en el Power BI. Entonces, conectamos el Excel al Power BI. En este caso, la opción que elegimos aquí, porque sale, por ejemplo, importar datos desde Excel, pero nosotros nos descargamos el Excel y lo importamos, porque ahí nos iría actualizando. Entonces nosotros queríamos que se actualizara a medida que iba respondiendo a la encuesta. Entonces pusimos obtener datos desde otro origen y nos daba muchas opciones, pero elegimos obtener datos desde otro origen, pero desde la web. Y de esta forma nos daba la opción de copiar un link, copiamos nosotros el link, que era el link del Excel de las respuestas. Lo copiamos aquí y le pusimos a aceptar. Y cargó, y ahí pudimos cargar los datos del Excel de respuestas, del mismo formulario de Google. Con eso realizamos los gráficos. Eso sí, estos gráficos fueron realizados con poco encuestados, 5. Entonces no están muy completos algunos, así que los voy a pasar rápido para después ver los gráficos más completos, que van a ser lo mismo. Entonces, decía qué tan satisfecho está usted con la atención brindada por nuestra empresa. El 40% aquí respondió que algo satisfecho. ¿Se ha adquirido algún producto a través de nuestro sitio web? El 60% que sí, el otro 40% que no. ¿Cómo clasificaría la comprensión de la empresa hacia las necesidades de los clientes? Aquí hubieron solamente 2 respuestas, aunque eran más, pero como son poco encuestados. 4 respondieron que promedio. ¿Y qué tan probable es que recomienden nuestros productos o servicios? Probable. 4 personas respondieron probable. Una nada probable. Y como decía, aquí hubieron 5 encuestados. Y este otro gráfico, digamos, muestra que ha adquirido algún producto a través de nuestro sitio web.
y 3 personas sí adquirieron producto a través del sitio web, pero la meta de nosotros es que sean 200. Y después aquí, para la pregunta esta que era como de tipo matriz, sale, por ejemplo, los descuentos y promociones. Una persona respondió que estaba insatisfecho, 3 personas que estaban satisfechos. En la documentación online, una que estaba insatisfecho, una muy insatisfecho y así. Y también podemos guiarnos del otro gráfico que nos muestra en porcentaje y también podemos ver el área. Entre más grande es el área, más personas respondieron, eh, eligieron esa respuesta. Por ejemplo, en descuento y promoción el 10% respondió que estaba satisfecho. En soporte al cliente también el 10%. En rapidez de envío el 7% que estaba insatisfecho. Y así. Y este gráfico nos muestra, por ejemplo, también cómo podemos ver, fijarnos en el área de... Los dos gráficos son para la misma pregunta. En el gráfico de la derecha podemos fijarnos en el área en que, por ejemplo, las primeras 4 palabras, nada confiable, muy caro, difícil de usar, útil, fueron las palabras que más fueron mencionadas por los encuestados. Y lo mismo se puede ver en el otro gráfico, pero con porcentaje. Y luego realizamos la simulación de los datos en R. Principalmente la librería más importante que hay que usar aquí es la que se llama Google Sheets 4, porque esta librería es la que nos va a permitir acceder al Excel y así poder guardar las respuestas. Y de forma de que al ir guardando las respuestas, como el Excel ya está conectado con el Power BI, también se actualice el Power BI con las respuestas que simulamos del R. Entonces, accedimos al archivo, usamos un token, que el token va a ser, tenemos el enlace del Power BI, o sea, del Excel, tenemos abierto el Excel, y en la parte de la URL del Excel, arriba aparece, hay una parte que hay que copiar de esa URL, no toda la URL, pero hay una parte que hay que copiar que esa va a corresponder a nuestro token. Y el token lo guardamos en el R como una variable y utilizamos una función que es de este paquete que mencioné, que se llama gs4-get, y le pasamos nuestro toque. Esta función nos va a permitir acceder al Excel. Si es primera vez que hacemos, como que hacemos el acceso, nos va a pedir una autorización. Al ejecutar esta función, nos va a derivar a Google a dar autorización con la cuenta que tenemos el formulario, donde tenemos el formulario. Y tenemos que acceder y autorizar para que se pueda hacer, se pueda como conectar con el Excel. Ya si es segunda vez ya no lo va a pedir. Después simulamos la respuesta. Vamos a guardar todas las respuestas que vamos simulando en un data frame. Vamos a simular 100 respuestas y creamos esta variable 12 que va a corresponder a la columna 12 porque nosotros también nos fijamos en cómo iban a ser, tenían que ser las respuestas del Excel. Por eso igual contestamos la encuesta para ir viendo cómo se iban guardando nuestras respuestas para así cuando simuláramos en el R, tener que guardarlo igual porque teníamos que fijarnos en todo en lo que son los acentos y todo de las respuestas porque si simulábamos del R palabras que no tuvieran acento y en la respuesta del, del Excel, de que las respuestas que se guardaban del cuestionario, se iban guardando, por ejemplo, sin acento y otras con acento en el R, ahí los gráficos iban a quedar mal. Entonces, creamos la variable 12, que nosotros ya sabíamos que iba a tener estas palabras, eh, que corresponden a una de las preguntas. Se llama 12 porque va a estar en la columna 12 en el Excel. Ya, y creamos un ciclo for para ir guardando en el data frame, ir guardando en cada fila. 100 filas van a ser. Entonces, la primera columna va a corresponder al ID y las otras columnas, hasta la 12, van a corresponder a las preguntas que vamos a ir guardando, que las vamos a simular con una binomial. Y por ejemplo, en el último caso, la última pregunta la hicimos con un sample, que lo usamos con esta variable 12 que creamos. Entonces, esta pregunta me acuerdo que uno tenía que elegir 3 palabras. Eran elegir 3 palabras
definieran los productos o la empresa, si no me equivoco, es la que está más arriba. Esta, palabras que definen nuestros productos y servicios. Esa pregunta correspondía a esa, entonces teníamos que elegir 3 palabras, sí o sí 3 palabras, entonces creamos un sampling donde de esa variable escogíamos 3 palabras sin reemplazo, al azar. Y después cambiamos los nombres del data frame, pero más por estética, nomás para ver qué palabra correspondía a cada una. Y creamos, aquí fuimos creando en el data frame fuimos como la binomial no iba guardando números en la respuesta, entonces nosotros fuimos reemplazando esos números por una respuesta. Por ejemplo, el 0 correspondía muy satisfecho, el 1 algo satisfecho, el 2 ni satisfecho ni insatisfecho, y así lo fuimos haciendo para cada pregunta dependiendo de la respuesta que tenía que haber en las preguntas. Y después usamos esta función que se llama cheat append, que es lo más importante porque esta es la función que nos guarda las respuestas en el Excel. Y no las sobreescribe sobre las otras, sino que la escribe después de las que ya estaban escritas. Entonces, a esta función nosotros le pasamos nuestro token, como el acceso al Excel. Le pasamos en segundo lugar nuestro data frame, que es el que queremos, las respuestas que queremos guardar en el Excel. Y le decimos en qué hoja del Excel queremos guardarla, en la primera hoja. Y nos queda como de esta forma, donde podemos ver que ahí se agregaron muchas respuestas. De hecho, habían 5 y se agregaron 100, entonces tenemos 106 respuestas porque la primera fila corresponde a los nombres de las columnas. Y tenemos nuestras 100 respuestas que simulamos del R, ya se guardaron en el Excel, entonces nosotros lo que hicimos fue actualizar el Power BI y por lo tanto se actualizaron los gráficos que ahora se ven más completos. ¿Qué tan satisfecho está usted con la atención brindada por nuestra empresa? En su mayoría, el 40.49% no estuvo ni satisfecho ni insatisfecho. Luego estuvieron algo satisfechos el 25.37% y el 22.44% estuvo algo satisfecho, algo insatisfecho. Y si ha adquirido algún producto a través de nuestro sitio web, en su mayoría sí adquirieron producto, el 87.8%, o sea, muchas personas adquirieron producto a través del sitio web. Y ahora estos gráficos se ven mucho más completos. ¿Cómo clasificaría la comprensión de la empresa hacia las necesidades de los clientes? La mayoría muy por encima del promedio, casi 100 personas. Y más, en este caso, de qué tan probable es que recomienden nuestros productos o servicios, más de 100 personas respondiendo muy probable. Ahora fueron 205 los encuestados y si ha adquirido algún producto a través de nuestro sitio web, casi se llega a la meta de 200. 180 personas han adquirido productos a través del sitio web y la meta es que sean 200, que ya falta muy poco. Y ahora se puede ver que los descuentos y promociones, 85 personas estuvieron satisfechas. En la documentación online hubieron 3 personas que estuvieron insatisfechas, 89 estuvieron muy satisfechas. Y experiencia en compra, 73% satisfecha, y así. Y en el otro gráfico se puede ver como porcentaje que en todos los productos o servicios, en descuento y promociones, documentación online, experiencia de compra, etcétera, en su mayoría estuvieron satisfechas o muy satisfechas. Y las palabras que definen nuestro producto o servicio, la mayoría, las palabras que fueron como más usadas, que también estuvieron como ahí, la mayoría de las palabras fueron como, fueron casi iguales, nada confiables. El área, por el área que están casi iguales, nada confiables, útil, buen precio, muy caro y difícil de usar. Y esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.